En Europa siguen los jaloneos a raíz del triunfo de la formación Syriza y del ascenso a la primera magistratura, a ser primer ministro de Grecia, de Alexis Tsipras. Los jaloneos entre Grecia y las autoridades financieras de la Unión Europea para ver cómo queda, diremos, el esquema de pagos de este país, para analizar justamente en qué va esta negociación, qué escenario se ha construido y hacia dónde más o menos apunta que va la cosa. Le agradezco muchísimo, me tome la llamada al doctor Luis Guacuja Acevedo, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Guacuja, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, René. Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias por estar en la línea de Efecto Noticias. Doctor, ¿cuál es el estado de las negociaciones entre el gobierno griego y la Unión Europea? Bueno, pues el viernes pasado, finalmente se llegó a un acuerdo en el Eurogrupo. El Eurogrupo son los 19 países que pertenecen a la zona euro y finalmente se decidió otorgar una prórroga de 4 meses para el pago de la deuda que tiene por ahí pendiente Grecia y bueno, esto es una buena señal. Había el mismo viernes ya otra vez algunos encabezados del diario alemán Der Spiegel que anunciaban, ¿no?, de parte del Banco Central Europeo algún pronunciamiento sobre la salida de Grecia del euro. Esto es otro rumor más. Aquí hay también un contenido mediático importante en todo este debate y hoy en avanzada enviaron un documento de parte del ministro de Finanzas griego Varoufakis y el día de mañana se enviará el documento ya definitivo de propuesta de reformas por parte de Grecia hacia el Eurogrupo. Ahora, esto de alguna forma, doctor, ¿no manda un mensaje en el sentido de que otros países que tienen condiciones, digamos, difíciles de cumplir, impuestas, tanto por la situación por la que atraviesan como por los acreedores e instituciones financieras internacionales, entiéndase el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, en fin, de pronto vean que el ejemplo griego funciona en el sentido de que, pues, llevando a formaciones políticas contrarias a la austeridad al poder, de alguna forma se puede obligar a la Unión Europea a ceder en alguna medida? Bueno, sí, evidentemente hay un tema ahí delicado, donde la Unión Europea, Alemania, saben que si ceden del todo hacia las pretensiones griegas, bueno, pues a lo mejor es una invitación para otros países para sumarse en la fila también de peticiones o de una excepción. Y bueno, recordemos que Portugal y España tienen elecciones también este año, entonces ese tema es delicado y lo que vamos a ver es que finalmente habrá una negociación, ¿no? Ya se está dando este proceso, pero se va a encarecer lo más posible para quitarle justamente ese atractivo del que mencionas. Sí, indudablemente, pues si no, imagínese, va a ser un efecto dominó. Lo cierto es también que después de ya bastante tiempo, doctor, de políticas de austeridad y del hartazgo, el cansancio, pues, que le ha generado a la ciudadanía de muchos países europeos, pues, ciertamente las políticas, diríamos, de austeridad ultraortodoxas, si me permite la expresión, pues no pueden continuar, ¿no? Sí, evidentemente, y esto es lo que puede resultar paradójico. Digamos, un país como Grecia, que económicamente representa apenas el 2% de la economía de la zona euro, pero que en términos políticos estas elecciones han sido muy emblemáticas porque han puesto en el centro del debate a Europa misma, el proyecto europeo, y justamente la forma en que se han dado estas medidas para salir de la crisis, particularmente estas medidas de austeridad, que está claro que no han dado resultados, que fue un camino equivocado. Ya lo han dicho incluso a algunos funcionarios europeos, como el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que también llegó a presidir el Eurogrupo, y digamos han manifestado un mea culpa. Entonces estamos en un punto de quiebre también sobre las formas que está adoptando Europa. Del debate europeo está en el centro, y de ahí lo emblemático, más allá del caso particular de Grecia, creo que sí merece una reflexión importante. Europa debe volver a sus orígenes, ¿no? Recordar que la solidaridad
es uno de sus principios fundacionales. Pues doctor Luis Guacuja Acevedo, yo quiero agradecerle muchísimo nos haya acompañado esta tarde, estos minutos, para aclarar un poco de cómo van las negociaciones entre el gobierno griego y las instituciones financieras involucradas en todo este asunto, y además para también mostrarnos un poco hacia dónde podría ir el escenario financiero y económico de Europa a raíz de esto. Mil gracias, doctor. Gracias a ustedes, es un gusto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, es el doctor Luis Guacuja Acevedo, es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Evidentemente, Alexis Tsipras desde la campaña dejó muy en claro que no estaba de acuerdo con políticas de austeridad impuestas desde fuera, particularmente desde la Comisión Europea, desde el Fondo Monetario Internacional, políticas de austeridad que evidentemente han causado precariedad en la población griega, pero que de alguna forma se justifican porque, pues al final de cuentas, fueron decisiones de funcionarios griegos los que pusieron a ese país en la situación tan delicada de dificultad de enfrentar sus compromisos internacionales en materia de deuda soberana. Sin embargo, bueno, una realidad también es que estas medidas de austeridad draconianas extremas han llevado a la población griega y también de muchos otros países de la Unión Europea al hartazgo, de suerte tal que comienzan a ganar elecciones aquellos que se oponen a disciplinarse frente al Fondo Monetario Internacional y frente a la Comisión Europea, de suerte tal que la Comisión Europea ha comenzado a entender el mensaje y ha comenzado a aceptar un camino intermedio que implique, sí, cierto nivel de austeridad, pero también cierto nivel de capacidad de los estados para impulsar su propio crecimiento económico. Eso parece ser lo que estamos viendo en la experiencia de Grecia vis a vis Comisión Europea, vis a vis Fondo Monetario Internacional. Veremos en qué termina esta historia.